Emilia, con una fe tambaleante pero un coraje indomable, se aferraba a un crucifijo de madera ya desgastado. Pensó que sería apenas una misión de penitencia en un rancho olvidado para un puñado de niños desamparados, un rincón del mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero al mover una piedra milenaria que servía de umbral a una cabaña en ruinas, sus dedos tropezaron con una grieta inusual, revelando un fragmento de pergamino. Eso cambiará a Emilia para siempre. ¿Ya imaginaste la soledad y el miedo de ser olvidado por el mundo, abandonado a la espera de un milagro que nunca llega? Parece sacado de un guión de película, pero sucedió de verdad en La Pampa, Argentina, allá por 1958. Y lo que Emilia encontró no era solo un pergamino antiguo, era la primera pieza de un enigma que desenterraría una verdad tan hermosa como desgarradora. Una verdad que había sido enterrada por décadas bajo la tierra y el silencio de ese lugar maldito. Por favor, antes de sumergirte en este relato, que te aseguro no te dejará indiferente, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan la increíble capacidad del espíritu humano. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viviendo esta experiencia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora, prepárate para un viaje emocional sin retorno. El polvo rojizo de la pampa se levantaba en remolinos caprichosos, bailando al son de un viento que soplaba sin cesar, susurrando secretos antiguos. Hermana Emilia, con apenas 25 años, y una vocación que ya le había costado más lágrimas que sonrisas, observaba el vasto horizonte desde la ventanilla del viejo camión que la transportaba. No había casas, ni caminos definidos, solo una extensión infinita de pastizales amarillentos y la promesa de un rancho al que su congregación, con una frialdad casi clerical, había decidido enviarla. Su misión, como la llamaron, era cuidar de un grupo de niños huérfanos y de una anciana monja, la hermana superiora, cuya salud mental era un misterio tan grande como el paradero de ese rancho olvidado. Era una suerte de exilio espiritual, un destierro disfrazado de servicio, una penitencia por su espíritu demasiado inquieto, por sus preguntas incómodas sobre la pobreza y la injusticia que había visto en los barrios marginales de Buenos Aires. Su corazón joven ardía con una pasión que no encajaba en los moldes rígidos de la obediencia ciega, y por eso la habían enviado a un lugar donde, se esperaba, el silencio y la soledad ahogarían su voz. El camión traqueteó por lo que apenas era una senda de tierra, dejando tras de sí una estela de polvo que pronto se disolvería en la inmensidad del paisaje. Emilia sentía en la boca el sabor metálico del miedo, mezclado con la amargura de la desilusión. Había dedicado su vida a Dios, pero en ese momento se sentía más abandonada que nunca. La fe, esa llama que siempre había ardido en su interior, parpadeaba débilmente ante la inmensidad de su desamparo. Cerró los ojos un instante, intentando ahuyentar la opresión que sentía en el pecho, ese presentimiento sombrío de que algo más allá de la soledad la esperaba en ese lugar. El rancho apareció de repente, casi como una alucinación bajo el sol cenital. No era el oasis de paz que había imaginado, ni siquiera el humilde refugio que esperaría de una misión religiosa. Era un amasijo de adobe desmoronado y madera carcomida, rodeado por una cerca caída y un campo donde la maleza crecía sin control, devorando lo que alguna vez fueron huertos. El silencio era casi ensordecedor, solo roto por el chirrido de una veleta oxidada que giraba caprichosamente en el tejado principal.
Al bajar del camión, el aire seco y caliente la envolvió, trayendo consigo un olor a tierra mojada, a moho y a algo indescifrable que le erizó los vellos de los brazos, como si el propio suelo estuviera exhalando un aliento antiguo y pesado. La fachada de la casa principal, una construcción colonial venida a menos, tenía los ventanales ciegos, como ojos vacíos que observaban sin ver. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en las historias que le contaban de niña, sobre ranchos embrujados donde las almas en pena deambulaban buscando consuelo. Intentó sacudirse la superstición, pero la atmósfera del lugar era innegablemente opresiva, cargada de una melancolía que parecía haber impregnado cada partícula de polvo. El conductor del camión, un hombre rudo y silencioso, solo señaló con el pulgar hacia la puerta de entrada, murmurando un «ahí es», antes de encender el motor y desaparecer tan rápido como había llegado, dejándola sola con sus 2 baúles y una maleta de cuero. Emilia se sintió como una extraña en un planeta desolado, sin mapa ni brújula, solo con su rosario apretado en la mano. Al cruzar el umbral, una losa de piedra milenaria, el aire dentro era aún más denso y frío, a pesar del calor exterior. El silencio era abrumador, un silencio que se siente más profundo que la ausencia de sonido, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo un grito ahogado. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, y al hacerlo, solo vieron el caos. Muebles viejos cubiertos de sábanas, telarañas que adornaban cada esquina, y un olor persistente a encierro y a algo dulce y rancio a la vez. No había rastro de los niños, ni de la hermana superiora. Una punzada de pánico la invadió. ¿Había llegado al lugar equivocado? ¿O es que nadie la esperaba realmente? Con cada paso, las viejas tablas del suelo crujían bajo sus pies, amplificando el eco de su soledad. Sintió una opresión creciente en el pecho, una sensación de ahogo que nada tenía que ver con el polvo en el aire. Las ventanas, cubiertas por pesadas cortinas raídas, apenas dejaban pasar hilos de luz, creando sombras grotescas que danzaban en las paredes a cada brisa que se colaba por las rendijas. Fue entonces, al intentar mover una pesada tinaja de barro que bloqueaba el paso a lo que parecía ser la cocina, cuando sus dedos, casi por instinto, tropezaron con algo inusual en la grieta de la losa de piedra que servía de umbral. No era solo tierra o escombros, había una textura diferente, algo que cedía a la presión. Con cuidado, metió los dedos más profundamente en la fisura, sintiendo un papel enrollado. Sus uñas rasparon la superficie de lo que parecía ser un pergamino viejo y amarillento. Una punzada de curiosidad, fría y eléctrica, la atravesó. ¿Qué secreto aguardaba oculto bajo ese simple trozo de piedra? La respiración de Emilia se detuvo. El corazón le latió con fuerza contra las costillas. Aquello no era parte de la misión de cuidar niños. Esto era otra cosa, algo mucho más antiguo y misterioso, un enigma que la llamaba desde las profundidades del olvido. Con manos temblorosas, Emilia logró extraer el pergamino. Era un trozo de papel grueso, enrollado y atado con un hilo de lino casi desintegrado por el tiempo. El material era áspero al tacto y desprendía un olor a moho y a tierra que, extrañamente, no le resultó desagradable, sino que le otorgó un aire de antigüedad que la hipnotizó. Lo llevó hacia un fino rayo de luz que se colaba por una abertura en la pared, intentando descifrar lo que contenía. El pergamino estaba tan frágil que temió que se desintegrara en sus manos. Al desenrollarlo con extrema delicadeza, descubrió que no era un mapa ni un documento oficial, sino un dibujo. Trazado con una tinta descolorida que apenas se distinguía en el papel amarillento, aparecía la silueta de lo que parecía ser una flor extraña.
de pétalos alargados y un tallo que se retorcía como una serpiente. Pero lo más inquietante no era la flor en sí, sino el símbolo que la acompañaba. Un ojo triangular con una pupila que parecía mirarla fijamente desde el pasado. Un escalofrío recorrió su espalda, esta vez no por el frío del lugar, sino por la extraña familiaridad que le producía ese símbolo, como si lo hubiera visto antes en algún sueño olvidado o en alguna vieja leyenda. No había palabras, solo la imagen enigmática. ¿Qué significaba? ¿Quién lo había enterrado allí y por qué? La incertidumbre se mezcló con una fascinación creciente. Emilia guardó el pergamino con cuidado en el bolsillo de su hábito. El aire seguía siendo pesado y el silencio, a pesar de su descubrimiento, no se había roto. Caminó por el pasillo principal, con la mirada atenta a cualquier señal de vida. Las habitaciones a ambos lados estaban cerradas o entreabiertas, revelando cuartos vacíos y desolados. El rancho parecía un laberinto de ausencias, un monumento a lo que alguna vez fue, pero ya no existía. De repente, un débil gemido la alertó. Provenía del fondo del pasillo, de una habitación que parecía ser la más grande y quizá la menos abandonada. Se acercó con cautela, el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. La puerta estaba ligeramente abierta. Al empujarla con suavidad, un rayo de luz crepuscular se filtró, revelando una escena que la golpeó como un puñetazo en el estómago. En un colchón raído en el suelo, rodeados de mantas sucias y un olor acre a enfermedad y descuido, estaban los niños. No eran los 3 o 4 que le habían dicho, eran al menos 8, de edades que iban desde un bebé en brazos hasta un niño de unos 10 años, todos demacrados, con los ojos hundidos y la piel pálida. Parecían fantasmas, susurrando y tosiendo, algunos con fiebres evidentes. Y entre ellos, sentada en una silla de balancín, con la mirada perdida en algún punto lejano de la pared, estaba la hermana Marta, la superiora, una figura esquelética con los cabellos grises desordenados y la sotana rasgada. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría de años de servicio, ahora estaban velados por una niebla de demencia. No los miraba a ellos, ni la miraba a ella. Simplemente existía, ajena al sufrimiento que la rodeaba. La visión la dejó sin aliento, una mezcla de horror y una profunda compasión que le llenó los ojos de lágrimas. Los niños, al verla, se encogieron, algunos escondiendo sus rostros, otros mirándola con una mezcla de miedo y una curiosidad infantil que no podían ocultar. Ninguno hizo ruido, salvo el gemido ocasional del bebé. La escena era aún peor de lo que había imaginado, una imagen de desamparo absoluto que la orden había barrido bajo la alfombra de ese rancho olvidado. La hermana Marta, a su vez, no reaccionó en absoluto, solo balanceándose suavemente, murmurando palabras ininteligibles. Emilia sintió una rabia fría ascender por su garganta, una rabia no dirigida a las víctimas, sino a la institución que la había enviado a ese infierno, que había permitido que esa situación llegara a tales extremos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían haberlos abandonado así? El pergamino en su bolsillo pareció quemarle la piel, como si la enigmática flor y el ojo triangular la observaran, esperando su reacción. Se arrodilló lentamente entre los niños, sintiendo el frío del suelo bajo sus rodillas, el olor a suciedad y a desesperación. Una niña pequeña, de unos 5 años, con el pelo enredado y unos ojos grandes y asustados, la observó fijamente. No lloraba, no hablaba, solo miraba, con una intensidad que traspasaba el alma. Emilia le ofreció una sonrisa suave, la más sincera que pudo forzar en ese momento de desolación. La niña parpadeó, y por un instante, un destello de algo que parecía esperanza cruzó su mirada. Fue una señal minúscula, casi imperceptible,
pero para Emilia fue el ancla que la sacó del abismo de la desesperación. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, que no los abandonaría como el resto del mundo. El misterio del pergamino podía esperar. La vida de esos niños, no. Las primeras semanas en el rancho fueron una batalla contra el tiempo, la escasez y la propia inercia del abandono. Emilia se desdoblaba, convertida en enfermera, cocinera, limpiadora y madre. El agua era escasa y había que traerla de un pozo a cierta distancia. La comida, apenas un puñado de legumbres secas y algo de harina que encontró en una despensa casi vacía. La hermana Marta era una carga más que una ayuda. Su mente divagaba en un laberinto de recuerdos fragmentados y fantasías, a veces riendo sin motivo, otras llorando en silencio. Los niños, traumatizados y desnutridos, apenas hablaban. Sus cuerpos pequeños estaban marcados por la falta de higiene y enfermedades leves, pero su espíritu, ahogado por el miedo, era lo más difícil de curar. Emilia se sentía agotada, pero cada pequeña victoria, cada sonrisa tenue, cada bocado de comida que lograba que ingirieran, la impulsaba a seguir. El olor a tierra húmeda y a hierbas silvestres que se colaba por las rendijas de la casa se mezclaba con el persistente aroma a moho, creando una atmósfera peculiar, una fragancia de decadencia y vida que Emilia ya había empezado a asociar con el lugar. A pesar del cansancio, su mente curiosa no podía olvidar el pergamino. Por las noches, cuando los niños dormían inquietos y la hermana Marta murmuraba en su sueño, Emilia lo sacaba, estudiando la enigmática flor y el ojo triangular. El símbolo la perturbaba. Había algo en él que la llamaba, una voz silenciosa que prometía respuestas, pero a la vez una amenaza velada. Era una melodía ancestral que resonaba en lo más profundo de su ser, una melodía que sentía que tenía que descifrar. Una tarde, mientras lavaba la escasa ropa de los niños en un viejo barreño de zinc, la niña de los ojos grandes, a quien ahora llamaba Luna por el brillo lunar de su piel pálida, se le acercó. Llevaba en la mano una piedra plana, pulida por el tiempo, sobre la cual había dibujado con un trozo de carbón la misma flor extraña del pergamino. Su trazo era infantil, pero inconfundible. Emilia sintió un escalofrío. —¿Dónde viste esto, Luna? —preguntó, con la voz suave para no asustarla. La niña, que hasta entonces apenas había pronunciado palabra, levantó un dedo delgado y señaló hacia el exterior, hacia la parte trasera del rancho, donde se alzaban las ruinas de lo que parecía haber sido una pequeña capilla o un mausoleo. Su mirada, sin embargo, no se posó en las ruinas, sino en un punto más allá, hacia un bosquecillo de árboles retorcidos que se extendía al límite de la propiedad. Allí, entre la densa vegetación apenas visible, se intuía una pequeña estructura de piedra, casi devorada por la maleza. Un lugar donde nadie, ni siquiera ella, se había aventurado todavía. La respiración de Emilia se aceleró. La niña no solo había reconocido el símbolo, sino que le estaba indicando un lugar, una pieza más del rompecabezas. La curiosidad, que había estado latente bajo la urgencia de la supervivencia, resurgió con una fuerza renovada, imparable. Algo en ese bosquecillo la llamaba, como un imán invisible. Esa noche el viento sopló con más fuerza, ululando por las grietas de la casa, y la lluvia comenzó a caer, golpeando el techo de chapa con un repiqueteo incesante. Emilia se sentía observada. La sensación de que no estaban solos en el rancho se había intensificado desde la tarde. Los murmullos de la hermana Marta se volvieron más frenéticos, sus palabras incomprensibles, pero llenas de una angustia palpable. «No deben ver, no deben saber», repetía una y otra vez, su voz apenas un hilo. Emilia intentó calmarla,
pero la anciana parecía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando Luna, temblorosa, se arrastró hasta su lado en la oscuridad, Emilia la abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo frío contra el suyo. «¿Qué pasa, mi amor?», susurró. La niña se acurrucó, pero susurró algo que heló la sangre de Emilia. «Ella los entierra». «¿Quién, Luna? ¿A quién entierra?», preguntó, pero la niña ya no respondió, solo temblaba y señalaba hacia la puerta de la habitación, sus ojos fijos en la oscuridad que se extendía más allá del umbral. El corazón de Emilia se encogió. La imagen del ojo triangular en el pergamino cobró una nueva y aterradora dimensión. ¿Qué significaba ella los entierra? ¿Era una metáfora de los recuerdos olvidados o algo mucho más siniestro? La lluvia seguía cayendo sin piedad, y en medio de la tormenta, Emilia se dio cuenta de que el rancho no solo guardaba secretos, sino que también albergaba presencias silenciosas y antiguas que respiraban junto a ellos en la oscuridad. El misterio no era solo arqueológico, era profundamente humano y aterrador. La mañana siguiente amaneció plomiza y húmeda, el aire cargado con el olor de la tierra mojada y una extraña quietud que siguió a la tormenta. Los niños, aunque aún asustados, parecían un poco más tranquilos. La hermana Marta, sin embargo, se negaba a levantarse, sus ojos fijos en el techo, los labios moviéndose en un monólogo inaudible. Emilia decidió que no podía esperar más. La frase de Luna, «ella los entierra», resonaba en su mente como una campana lúgubre, y el dibujo de la flor, encontrado en el umbral y replicado por la niña, se había convertido en una obsesión. No era una curiosidad académica, era una urgencia, una necesidad de entender qué secreto oscuro envolvía ese rancho y a esas almas perdidas que lo habitaban. Preparó un poco de guiso con las pocas provisiones que quedaban y se aseguró de que los niños más grandes pudieran cuidarse mutuamente durante su ausencia. Luego, con el pergamino escondido en su bolsillo y una pala oxidada que encontró en un cobertizo desvencijado, se dirigió hacia el bosquecillo. El camino estaba cubierto de barro y cada paso era un esfuerzo. La vegetación se volvía más densa a medida que avanzaba, ramas retorcidas y espinosas que parecían querer detenerla, zarzas que se aferraban a su hábito, intentando retenerla en la penumbra. El silencio del bosquecillo era diferente al de la casa, un silencio más natural, pero a la vez más envolvente, como si la propia naturaleza guardara un aliento expectante. Al fin, entre la maraña de arbustos y enredaderas, divisó la estructura de piedra que Luna había señalado. Era pequeña, de forma casi cúbica, cubierta de musgo y líquenes que la hacían parecer una parte más del paisaje. Sus paredes, construidas con piedras irregulares, se erigían con una solidez sorprendente a pesar de los años. No tenía puertas ni ventanas. Solo una entrada baja y estrecha, apenas un hueco oscuro que invitaba a la inmersión. Emilia se acercó con cautela, el corazón martilleándole el pecho. El aire alrededor de la estructura era perceptiblemente más frío, y un olor a humedad y a algo metálico, casi a sangre seca, flotaba en el ambiente. Al hincarse para inspeccionar la entrada, notó que en una de las piedras laterales, casi borrado por el tiempo, estaba grabado el mismo símbolo, el ojo triangular con la flor serpenteante. La coincidencia no podía ser tal. Era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Con las manos temblorosas, intentó retirar las enredaderas que cubrían el acceso. Bajo ellas, sintió la rugosidad de una superficie que no era piedra, sino madera, una tapa de madera pesada y encajada que sellaba la entrada. No era una tumba, al menos no una común. Era una bóveda o un pasadizo secreto. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, ahuyentando el miedo momentáneo.
Sabía que estaba a punto de desenterrar algo significativo, algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Emilia forcejeó con la tapa de madera. Era pesada y estaba atascada por años de humedad y presión de la tierra. Usó la pala como palanca, introduciendo la punta en las grietas, haciendo fuerza con todo su cuerpo. Los músculos le dolían, el sudor le corría por la frente, pero la determinación era más fuerte. Un crujido seco resonó en el silencio del bosquecillo. La tapa cedió un poco, y un chorro de aire rancio, frío y cargado con un olor a tierra mojada y a algo dulzón subió por la abertura, haciéndola toser. No era el olor a muerte que había temido, pero tampoco era el de vida. Era un aroma a tiempo detenido, a objetos que habían permanecido inmóviles en la oscuridad durante décadas. Cuando finalmente logró levantar la tapa lo suficiente como para asomarse, una oscuridad absoluta la recibió. No podía ver nada, solo sentir la profundidad del vacío debajo. Con su pañuelo, ató el crucifijo de madera al extremo de una rama delgada, improvisando una especie de antorcha. Encendió el pañuelo con una cerilla que llevaba para encender el fuego de la cocina, y la pequeña llama parpadeó, revelando una escalera de piedra rústica que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. No era una tumba común, ni un simple escondite. Parecía una cripta o un refugio subterráneo, construido con una intención que trascendía lo mundano. El frío era intenso y un silencio sepulcral reinaba, solo roto por el goteo constante de agua en algún lugar desconocido. La llama de su antorcha se proyectaba en las paredes, danzando sobre inscripciones apenas visibles, símbolos y dibujos que le recordaban a la flor y el ojo del pergamino, pero que eran mucho más numerosos y complejos. Un susurro lejano pareció resonar en la oscuridad, una voz que la llamaba suave y etérea desde las profundidades. ¿Era el viento o eran las almas de quienes habían transitado por ese lugar? Emilia sintió una mezcla de terror y una fascinación irresistible. Algo más allá de la lógica la impulsaba a descender, a desvelar el secreto que se había ocultado durante tanto tiempo en ese lugar. El descenso por la escalera de piedra fue lento y precario. Cada peldaño estaba cubierto de musgo resbaladizo y tierra húmeda, y la improvisada antorcha de Emilia apenas lograba disipar la oscuridad opresiva. El aire se volvía más denso a cada paso, cargado con el olor a humedad, a tierra y a un aroma metálico que ahora identificaba como el olor a óxido. Las paredes de la cripta, toscamente talladas, parecían susurrar historias olvidadas. El goteo de agua, constante y rítmico, era el único sonido, un metrónomo del tiempo que pasaba sin ser notado por el mundo exterior. Las inscripciones en las paredes se hicieron más claras a medida que descendía, símbolos complejos, más elaborados que el del pergamino, que parecían una mezcla de motivos indígenas y algo que Emilia no podía identificar, pero que le resultaba inquietantemente familiar. No eran cruces ni iconografía católica, eran espirales, ojos estilizados, formas geométricas que convergían en puntos misteriosos y la omnipresente flor serpenteante que aparecía en cada rincón como un sello ancestral. La profundidad de la cripta era mayor de lo que había imaginado. Después de lo que le parecieron minutos interminables, la escalera terminó en una pequeña cámara circular. En el centro, iluminado débilmente por la antorcha, se alzaba un pedestal de piedra. Sobre él yace un objeto que la dejó sin aliento, una mezcla de asombro y terror. No era oro ni joyas, sino algo mucho más impactante. Sobre el pedestal, cuidadosamente dispuesta, había una figura tallada en obsidiana, de no más de 30 centímetros de altura. Representaba a una mujer con rasgos estilizados y antiguos, sus ojos vacíos mirándola fijamente.
En sus manos, sosteniendo con delicadeza, reposaba un corazón de cristal que brillaba con una luz tenue y misteriosa, como si tuviera vida propia. Pero lo que verdaderamente conmocionó a Emilia no fue la figura en sí, sino lo que la rodeaba. Alrededor del pedestal, dispuestas en un círculo perfecto, había 8 pequeñas cajas de madera, cada una grabada con el mismo símbolo de la flor y el ojo. Un escalofrío le recorrió la espalda. 8 niños en la casa, 8 cajas aquí. Era una macabra coincidencia o algo mucho más siniestro. La voz de Luna, ella los entierra, resonó en su mente con una intensidad escalofriante. El corazón de cristal de la figura de obsidiana parecía pulsar con un ritmo propio, latiendo en sintonía con su propio pulso acelerado. Se acercó al pedestal, sus pasos resonando en la pequeña cámara, el aire pesado con la expectación. Al tocar la figura de obsidiana, sintió una energía extraña, una vibración que le erizó los vellos de los brazos. Los ojos vacíos de la figura parecían penetrar su alma, y el corazón de cristal brilló con más fuerza por un instante, revelando una pequeña inscripción en su base que ella no había notado antes. No era el nombre de un dios, ni un encantamiento. Era una palabra, grabada con una caligrafía antigua pero legible, que la hizo tambalear: memoria. Emilia, con la mente aturdida y el cuerpo tembloroso, se arrodilló ante el pedestal. Memoria. La palabra resonaba en la cripta, una eco que se multiplicaba en su mente. Miró las 8 cajas de madera con una nueva comprensión, teñida de horror. No eran cajas para enterrar, sino para guardar, para proteger. ¿Qué se guardaba en ellas? ¿Y por qué el número coincidía con el de los niños? Su mirada se posó en el corazón de cristal que seguía latiendo con su luz propia. Al observarlo más de cerca, notó que en su interior había una pequeña burbuja, una imperfección que no era tal, sino un diminuto fragmento de papel. Con sumo cuidado, intentó extraerlo. La figura de obsidiana, pesada e inamovible, parecía proteger su secreto. Finalmente, con un esfuerzo delicado, logró deslizar el fragmento. Era un trozo de papel arrugado, de un color aún más antiguo que el pergamino original. Al desenrollarlo, apenas pudo distinguir unas pocas palabras escritas a mano, con una letra que le resultaba extrañamente familiar, una letra que había visto en documentos de su propia congregación. Ellos son los custodios, la semilla. La verdad está en la tierra de sus antepasados. Las últimas palabras la golpearon con la fuerza de un rayo. La verdad está en la tierra de sus antepasados. No era una revelación sobre un crimen o un tesoro material. Era algo mucho más profundo, algo relacionado con la identidad de los niños, con la historia misma de ese lugar y quizás con su propia misión. La cripta no era un sepulcro, era un santuario, un archivo de almas, un lugar de origen. Las palabras de la hermana Marta, no deben ver, no deben saber, cobraron un nuevo y terrible significado. No era sobre ocultar un secreto, sino sobre protegerlo de aquellos que no debían conocerlo. La revelación de la cripta y la frase en el corazón de cristal, la verdad está en la tierra de sus antepasados, le abrieron a Emilia una nueva capa de comprensión, una que iba más allá de lo que su mente racional podía procesar. Las 8 cajas de madera, el símbolo de la flor y el ojo, la figura de obsidiana, todo encajaba en un patrón, pero aún faltaba la clave maestra. Sabía que no podía quedarse más tiempo en la oscuridad de la cripta. Necesitaba regresar a los niños, observarlos con ojos nuevos, buscando las respuestas en ellos, en su inocencia, en su herencia. Con el fragmento de papel bien guardado y una mezcla de reverencia y urgencia, Emilia ascendió de la cripta. La luz del día
aunque tenue y húmeda, le pareció cegadora después de la profunda oscuridad subterránea. El aire del bosquecillo, antes opresivo, ahora se sentía revitalizante, cargado con el aroma de la lluvia reciente y la vida que renacía en cada hoja. Al llegar de nuevo a la casa, encontró a los niños más inquietos de lo usual. Luna estaba sentada sola, observando el horizonte con una mirada extrañamente madura para su edad. Los otros, dispersos, jugueteaban en silencio con piedras y ramas. La hermana Marta, por su parte, seguía en su mecedora, su mirada perdida, pero susurraba ahora con una frecuencia y una claridad perturbadoras. No son de aquí sus raíces, son viejas, son de la primera semilla. Emilia se acercó a Luna, su corazón latiéndole con una nueva comprensión. Se arrodilló a su lado y con una voz suave, casi un susurro, le preguntó: «Luna, ¿conoces una historia de tu familia, de tus padres o de tus abuelos?» La niña la miró con esos ojos grandes y profundos y por primera vez habló con más de unas pocas palabras. «Mamá decía que veníamos de las estrellas», dijo Luna, con una inocencia que contrastaba con la profundidad de sus palabras. «Decía que nuestros padres no eran de la tierra que vemos, sino de la que está debajo, donde cantan las flores que nadie conoce». Emilia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Las flores que nadie conoce. Era la flor del pergamino, el símbolo grabado en la cripta. Y el ojo, Luna, ¿qué te decía tu mamá sobre el ojo? La niña señaló su propio pecho sobre el corazón. Es el ojo del alma, hermana, el que ve la verdad cuando el mundo nos miente. Mamá decía que siempre debemos buscar lo que está enterrado, porque ahí está nuestro verdadero nombre. Las palabras de Luna, dichas con una convicción infantil pero rotunda, la golpearon como una revelación. Los niños no eran huérfanos comunes. Eran los custodios, la primera semilla. Eran la herencia de algo ancestral, algo profundo y sagrado que el mundo moderno había olvidado o elegido ignorar. La rabia de Emilia volvió a ascender. Su orden los había enviado a ese lugar no solo para deshacerse de ella, sino para esconder a estos niños, para enterrar su linaje, su historia, su verdad. Con cada palabra de Luna y con los murmullos de la hermana Marta, la historia se desvelaba, fragmento a fragmento. Los niños no eran de la pampa. Sus antepasados eran de una cultura indígena antigua, un pueblo nómada que había habitado esas tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores. Eran los últimos descendientes de una tribu casi extinta, una comunidad que había sido brutalmente diezmada y dispersada por la expansión agrícola y la civilización. La hermana Marta, en sus momentos de lucidez, había sido testigo de la llegada de los primeros niños al rancho hace décadas. No eran huérfanos que el mundo hubiera olvidado, sino niños rescatados o quizás robados de sus familias, con la intención de evangelizarlos y civilizarlos, borrando su herencia. Pero la hermana Marta, en su juventud, había sido una mujer de gran compasión y de alguna manera había intentado proteger lo poco que quedaba de su cultura. Había aprendido algunas de sus leyendas, sus símbolos. El rancho, que había sido propiedad de una familia terrateniente que luego lo donó a la iglesia, había sido un punto de encuentro para algunos de los últimos vestigios de esta tribu. La cripta no era una tumba, sino un santuario ancestral, un lugar de memoria donde guardaban sus historias, sus creencias, su identidad. La figura de obsidiana era la Madre Tierra, la deidad central de su panteón, y el corazón de cristal era el corazón del pueblo, que contenía la memoria de su linaje. Los 8 niños eran los últimos herederos directos de esa primera semilla, los únicos que podían mantener viva la llama de su cultura.
La congregación de Emilia, o al menos algunos de sus miembros más influyentes, habían intentado borrar su rastro, encerrándolos en el rancho, lejos de cualquier influencia de su pasado, esperando que se desvanecieran en el olvido. Pero la verdad, como siempre, había encontrado una manera de brotar de la tierra. La magnitud de lo descubierto era abrumadora. Emilia no solo había encontrado un santuario ancestral, sino la prueba de un genocidio cultural y un encubrimiento sistemático por parte de la propia institución a la que había jurado lealtad. Las leyendas de Luna y los fragmentos de cordura de la hermana Marta se entrelazaron con las inscripciones en la cripta y los símbolos del pergamino, formando un tapiz desgarrador de historia y resistencia. El corazón de cristal, con su burbuja de memoria, se convirtió en el faro de su comprensión. Aquel pequeño objeto no era solo una reliquia, era el testamento de un pueblo, el archivo de sus almas, un legado que había sobrevivido en la oscuridad de la tierra. Cada uno de los 8 niños del rancho era un eslabón vivo de esa cadena ancestral, un portador de una herencia que la Iglesia había intentado silenciar. La ira de Emilia, antes un torbellino frío, ahora ardía con una llama implacable. No era solo la indignación por el abandono de los niños, sino por la aniquilación de una cultura, por el robo de una identidad, por la manipulación de la fe para justificar la opresión. Sus propios dilemas internos, sus preguntas sobre la justicia y la misericordia, encontraron una resonancia brutal en esta historia enterrada. La tierra de sus antepasados no era solo un lugar físico, era un espacio espiritual, un universo de mitos, rituales y sabiduría que esos niños llevaban en la sangre y que ahora ella, una monja de otra cultura, estaba destinada a desenterrar. Emilia sintió el peso de esa verdad sobre sus hombros. No era solo una monja, una cuidadora, era una guardiana, una testigo inesperada de una injusticia histórica. La hermana Marta, en un raro momento de lucidez, la tomó de la mano, sus ojos nublados brillando con una chispa de entendimiento. «Protege la semilla, Emilia», susurró la anciana, su voz apenas audible. «Ellos son el canto de la tierra. No dejes que se apague». Esas palabras fueron una bendición y una carga, un mandato que superaba cualquier voto o promesa hecha a su congregación. La lealtad de Emilia ya no era hacia una institución ciega, sino hacia la verdad, hacia la vida de esos niños y hacia la memoria de un pueblo. Los símbolos en la cripta, las flores que nadie conoce, eran en realidad representaciones de sus dioses, de sus ancestros, de su conexión profunda con la naturaleza. El ojo triangular no era un símbolo de vigilancia, sino de visión interior, la capacidad de ver más allá de lo evidente, de conectar con el espíritu del mundo. El rancho, lejos de ser un lugar de castigo, se había convertido en un santuario involuntario, un refugio para los últimos herederos de una cultura milenaria. La ironía era cruel. La institución que había intentado borrarlos, sin saberlo, había creado el último bastión de su supervivencia, pero el peligro acechaba. Si la verdad salía a la luz, si la congregación se enteraba de que ella no solo había desenterrado el secreto, sino que también estaba protegiéndolo, las consecuencias serían severas. No solo para ella, sino también para los niños. La noche cayó con una fuerza inusual, el cielo estrellado de la pampa observándola con una indiferencia cósmica. Emilia se sentó junto a la ventana, observando las sombras danzar en la oscuridad, las preguntas bullendo en su mente. ¿Qué debía hacer? Denunciar a su congregación, a la iglesia, arriesgándose a ser excomulgada, a ser silenciada para siempre y a exponer a los niños a un nuevo tipo de peligro,
o debía proteger el secreto, convertirse en la guardiana silenciosa de esa verdad enterrada, sacrificando su propia identidad como monja, viviendo en la clandestinidad, en los márgenes de su propia fe? La decisión era una bifurcación en el camino de su alma, un dilema moral que la desgarraba entre la obediencia y la justicia, entre la tradición y la verdad. Recordó sus votos de servicio, su promesa de ayudar a los más vulnerables. No eran esos niños, con su herencia robada y su cultura aniquilada, los más vulnerables de todos. La voz interior de su fe, esa que la había llevado a cuestionar las injusticias desde el principio, ahora le gritaba. No podía ser cómplice del silencio. No podía permitir que la historia de un pueblo se desvaneciera en la oscuridad del olvido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo una sola monja en un rancho olvidado podía desafiar a una institución tan poderosa? El miedo era real, tangible, pero el fuego de la justicia ardía con más fuerza. Miró a los niños durmiendo, sus rostros inocentes iluminados por la pálida luz de la luna que se colaba por la ventana rota. No eran solo niños, eran el eco de un pasado, la promesa de un futuro. Su destino, y el destino de su cultura, ahora descansaba en sus manos, y ella no iba a fallarles. La decisión, aunque dolorosa, era clara. Emilia no podía abandonar a los niños, ni tampoco podía permitir que su historia, la historia de sus ancestros, fuera sepultada de nuevo. Su lealtad a la verdad y a los más vulnerables había trascendido cualquier voto eclesiástico. La obediencia ciega había muerto en la oscuridad de la cripta, reemplazada por una convicción férrea, forjada en el fuego de la indignación y la compasión. Pero ¿cómo protegerlos? ¿Cómo desvelar una verdad tan incómoda sin ponerlos en peligro? La hermana Marta, aunque en su ocaso, se convirtió en una aliada inesperada. En sus momentos de lucidez, revelaba fragmentos de sabiduría ancestral que había recopilado a lo largo de los años de convivir con la tribu. Le enseñó a Emilia sobre las propiedades curativas de las plantas de la pampa, sobre los rituales de sanación, sobre las historias de los dioses estrellas que daban origen a la primera semilla. Emilia, con una mente abierta y un corazón dispuesto, aprendía, despojándose de sus propias preconcepciones y abrazando una sabiduría que había sido condenada como pagana. El rancho se transformó. Ya no era un lugar de abandono, sino un refugio, una escuela improvisada donde Emilia les enseñaba a los niños a leer y escribir, pero también a reconocer las plantas medicinales, a cantar las canciones de sus ancestros, a dibujar los símbolos que habían encontrado en la cripta. Les devolvía poco a poco su identidad, la que les había sido arrebatada. El mayor desafío, sin embargo, era la comunicación con el exterior. El rancho estaba aislado y cualquier contacto podía ser un riesgo. Emilia sabía que no podía simplemente huir con los niños. Serían buscados y su historia fácilmente desmentida. Necesitaba un puente, una voz que hablara por ellos sin que sus orígenes fueran inmediatamente identificados como un desafío directo a la iglesia. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Un día, mientras Emilia revisaba un montón de libros viejos que encontró en la biblioteca polvorienta del rancho, entre volúmenes de teología y catecismos, descubrió un diario personal. No era de la hermana Marta, sino de una monja anterior que había vivido en el rancho décadas atrás, en los años previos al supuesto abandono de los niños. En sus páginas amarillentas, la monja describía sus propias dudas sobre la misión de evangelización, su creciente fascinación por la cultura indígena local y sus intentos frustrados de proteger a una familia de la primera semilla que había encontrado.
Mencionaba un contacto en la capital, una periodista valiente y poco convencional que se interesaba por las historias de los olvidados. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Emilia. No estaba sola. Había otros que habían visto la injusticia, otros que habían intentado luchar, y ahora ella tenía una pista. La hermana Marta, en su lucidez final, le entregó a Emilia una carta arrugada, escrita décadas atrás. Ella sabía, susurró la anciana, refiriéndose a la monja del diario. Ella lo predijo, que vendría alguien a terminar lo que empezamos. La carta era una súplica desesperada para que el legado de la primera semilla no fuera olvidado, y contenía una dirección y un nombre. Ana Morales, una periodista de investigación que trabajaba en un pequeño periódico independiente en Buenos Aires. Con la carta en sus manos, Emilia supo que su camino no sería fácil, que su decisión de proteger a los niños la llevaría a desafiar a las más altas esferas, pero ya no había vuelta atrás. La fe que la había llevado al convento, esa fe inocente y pura, había evolucionado. Ya no era una fe en las estructuras rígidas y dogmáticas, sino una fe en la humanidad, en la justicia, en la capacidad del espíritu para resistir la opresión. Los niños del rancho, con su inocencia y su herencia ancestral, eran el rostro de esa nueva fe, el propósito de su existencia. Sentada en la noche, con la carta en la mano y el corazón rebosante de una mezcla de esperanza y temor, Emilia se dio cuenta de que el rancho, lejos de ser el final de su camino, era el verdadero comienzo. No sabía cómo contactaría a Ana Morales, ni qué peligros la esperaban, pero lo haría. Por la primera semilla, por la hermana Marta, por la verdad enterrada. Su propia transformación estaba completa. La monja que había llegado desterrada a un rancho olvidado se había convertido en una guerrera de la luz, una defensora de los invisibles, una guardiana de la memoria. La estrategia de Emilia para contactar a Ana Morales fue audaz y llena de riesgos. No podía salir del rancho sin levantar sospechas, ni podía confiar en el sistema de correos local, que era esporádico y fácilmente monitoreable. La solución llegó con el único vínculo que tenían con el mundo exterior, el viejo camión que ocasionalmente traía provisiones escasas y una vez al mes, un sacerdote para inspeccionar la misión, un hombre que parecía más interesado en los informes burocráticos que en el bienestar de los habitantes. Emilia ideó un plan. Sabía que el sacerdote, Padre Ramiro, era un hombre de hábitos y que su rutina era predecible. Durante su visita mensual, mientras él se ocupaba de revisar los libros y realizar una breve misa con los niños, Emilia, con la ayuda de Luna y el niño mayor, Miguel, preparó una pequeña cesta con hierbas medicinales y alimentos silvestres que la hermana Marta había enseñado a recolectar. Era un pretexto, un regalo humilde para el conductor del camión, un hombre silencioso pero de buen corazón. Dentro de la cesta, escondida bajo las hojas de las hierbas, Emilia colocó la carta original de la monja anterior y su propia nota breve y urgente dirigida a Ana Morales. El mensaje era conciso. La memoria de los olvidados vive en este rancho. Ven, H.N.A. Emilia. La desesperación de la situación le otorgaba una audacia que nunca antes había conocido. El día de la visita del sacerdote fue un torbellino de nervios y tensión contenida. Emilia se movía con una calma exterior que desmentía la tempestad de emociones en su interior. Los niños, instruidos por ella, se comportaron de manera ejemplar, sus rostros limpios y sus voces suaves durante la misa, a pesar de sus corazones hambrientos y sus almas anhelantes. El padre Ramiro,
ajeno a la conspiración silenciosa que se gestaba bajo sus narices, asintió con aprobación y partió en el camión de regreso, llevándose consigo los informes rutinarios y, sin saberlo, la semilla de una revolución. El conductor del camión, un hombre llamado Manuel, al recibir la cesta, le dio a Emilia una mirada de entendimiento, un destello de compasión que no pasó desapercibido. Su conexión con la tierra, su conocimiento de las historias no contadas, lo habían convertido en un aliado silencioso. Manuel, sin pronunciar palabra, apretó la mano de Emilia y se marchó, llevándose consigo la esperanza de los niños y el destino de su misión. Pasaron semanas, convertidas en una eternidad de espera. Cada día era un acto de fe, una prueba de resistencia. Emilia y los niños continuaron sus rutinas, cultivando un pequeño huerto, cuidando de la hermana Marta y nutriendo su cultura ancestral en la discreción de la cripta. La esperanza, sin embargo, era un motor poderoso, y el rancho, poco a poco, comenzó a florecer, no solo con las plantas y los vegetales, sino con la risa de los niños, con sus cantos, con la vibración de una vida que se negaba a ser extinguida. Finalmente, una mañana, el sonido de un vehículo diferente, más moderno y veloz que el viejo camión de provisiones, rompió el silencio de la pampa. Emilia sintió un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y terror. De él descendió una mujer alta y elegante, con el cabello recogido y una mirada penetrante, cargada con una cámara fotográfica y una libreta de notas. Era Ana Morales. La periodista, al ver a Emilia, no necesitó presentaciones. La intensidad en los ojos de la monja le bastó. Emilia la condujo directamente a la cripta, a la Madonna de obsidiana, al corazón del pueblo. Le mostró el pergamino, el fragmento de memoria, y le relató la historia de la primera semilla, de los niños, de la hermana Marta, del encubrimiento. Ana Morales escuchó en silencio, sus ojos fijos en Emilia, sus manos temblorosas al hojear el diario de la monja anterior y la carta de la hermana Marta. La historia, más allá de cualquier expectativa, la golpeó con una fuerza abrumadora. La verdad enterrada no era solo una historia de injusticia, sino un testamento de resistencia, un canto de supervivencia. La periodista, conocida por su escepticismo, sintió una emoción profunda que la conmovió hasta las lágrimas. Sabía que tenía en sus manos no solo una exclusiva periodística, sino una misión de justicia, un imperativo moral. El rancho, antes un lugar de olvido y desolación, se había convertido en el escenario de una epopeya silenciosa, un lugar donde la memoria de un pueblo resurgía de las cenizas, guiada por la fe inquebrantable de una monja y el coraje de una periodista. La vida de Emilia y la de los niños estaba a punto de cambiar para siempre. La llegada de Ana Morales al rancho fue el catalizador que Emilia había anhelado. Durante las siguientes semanas, la periodista se sumergió por completo en la historia, grabando testimonios de la hermana Marta en sus momentos lúcidos, documentando los símbolos de la cripta, fotografiando a los niños y capturando la atmósfera única del lugar. La vida del rancho, antes oculta en el silencio, se abrió ante ella como un libro ancestral, revelando un tapiz de sufrimiento y esperanza. Ana no era solo una periodista. Era una narradora de verdades, una voz para los que no tenían voz. Su presencia, aunque discreta, trajo un nuevo aire al rancho. Los niños, al principio cautelosos, poco a poco se abrieron a ella, compartiendo sus dibujos, sus cantos, sus pequeñas historias, sus sueños. Emilia y Ana trabajaron incansablemente, noches enteras discutiendo estrategias, puliendo el relato, asegurándose de que cada detalle fuera preciso, irrefutable. Querían que el mundo escuchara,
no solo la historia de un encubrimiento, sino el clamor de un pueblo que se negaba a desaparecer. La tensión era palpable. Sabían que al publicar el reportaje desafiarían a una institución poderosa y las represalias podrían ser severas. Pero la convicción de ambas era más fuerte que cualquier miedo. El reportaje de Ana Morales, titulado El corazón de obsidiana, la verdad enterrada en el rancho olvidado, se publicó en un periódico independiente con alcance nacional y luego fue replicado en medios internacionales. Fue una bomba. La historia de la primera semilla, de los niños, de la hermana Marta, del santuario ancestral descubierto por una monja rebelde, conmocionó a la opinión pública. La Iglesia se vio obligada a responder. Hubo negaciones iniciales, intentos de desacreditación, pero las pruebas eran irrefutables. El diario de la monja anterior, la carta de la hermana Marta, las fotografías de la cripta, los testimonios detallados de Ana Morales y la propia Emilia, quien, con su hábito y su mirada serena, se convirtió en el rostro de la verdad. La presión mediática y social fue inmensa. La congregación de Emilia, tras un proceso interno turbulento, tuvo que reconocer, aunque con reservas, la complejidad de la situación. Emilia no fue excomulgada, pero fue dispensada de sus votos, un eufemismo para su expulsión silenciosa. Sin embargo, ella ya había encontrado una vocación mucho más profunda que cualquier estructura religiosa. El rancho fue finalmente reconocido como un sitio histórico y cultural. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y el financiamiento de donantes conmovidos por la historia, se transformó en un centro cultural y educativo para la primera semilla y otras comunidades indígenas. Los niños, ahora jóvenes, pudieron reconectar con sus raíces, aprender su idioma, su historia y compartir su legado con el mundo. Emilia, la exmonja, se convirtió en la guardiana del rancho, su corazón vibrando con una nueva fe, una fe en la resiliencia humana, en la justicia terrenal. Ya no llevaba el hábito, pero su espíritu era más sagrado que nunca. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo y la lucha, irradiaba una paz profunda. La hermana Marta, antes de su pacífico fallecimiento, pudo ver el rancho transformado, los niños floreciendo, su legado asegurado. Sus últimas palabras para Emilia fueron un susurro de gratitud. La semilla ha florecido, hija. El rancho, que había sido un lugar de exilio y olvido, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los símbolos de la cripta, la flor y el ojo triangular ahora eran emblemas de resistencia y renacimiento, grabados en las paredes restauradas del centro cultural. Cada año, visitantes de todo el mundo llegaban al rancho, no solo para aprender la historia de la primera semilla, sino para inspirarse en la valentía de una monja que eligió la verdad sobre la obediencia, y en la persistencia de un pueblo que se negó a ser olvidado. Emilia, con sus manos que habían cavado en la tierra y su corazón que había cavado en el alma, había desenterrado no solo un secreto, sino un nuevo propósito para su vida. Una vida dedicada a preservar la memoria, a nutrir la esperanza y a asegurar que ninguna semilla fuera jamás olvidada. ¿Crees que una historia así podría realmente suceder en el mundo de hoy? ¿Ya viviste algo parecido, donde la verdad estaba escondida justo debajo de la superficie? Si esta historia te ha tocado el alma, si te ha hecho sentir la fuerza de la esperanza y la justicia, es porque este video necesitaba llegar a ti. No olvides compartirlo y dejar tu comentario. Tus pensamientos son el motor que nos impulsa a seguir buscando estas historias.